sesión de conferencia magistral con la presentación de la ponencia Mercado de Carbono en México por parte del ingeniero Hilario Rafael Martínez Flores, con quien ya tenemos aquí su presencia. Antes de darle la palabra, quisiera leer una breve reseña de su experiencia. El maestro en gestión ambiental, Hilario Rafael Martínez Flores, pues ha dedicado esencialmente al diseño e implementación de programas estratégicos para alcanzar los objetivos organizacionales en las áreas de protección ambiental, sustentabilidad, responsabilidad social, corporativa, relaciones gubernamentales y comunitarias a través de la participación de los empleados y sus grupos de interés. Cuenta con más de 20 años de experiencia en las áreas de seguridad, salud, medio ambiente, calidad y relaciones públicas y ha tenido responsabilidades en el cumplimiento de programas de seguridad, higiene industrial y prevención de la contaminación, así como la actualización de regulaciones y la implantación de sistemas de gestión. Actualmente colabora en la planta Altamira de Chemours, antes DuPont, como líder de comunidad, relaciones públicas y comunicación. Y además es orgullosamente un catedrático del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero en el área de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Química. Así que esperando que disfruten esta maravillosa ponencia, doy la palabra y cedo también pues el espacio a nuestro gran invitado, Hilario Rafael Martínez Flores, para que nos comparta todo su conocimiento. Muchas gracias, buenas tardes, y bienvenido, estimado Hilario. Adelante. Tiene apagado su micrófono, maestro. Buenas tardes, ¿sí me escuchan ahora? Ahora sí, con toda claridad, maestro. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, necesito saber si me escuchan, por favor. Sí, lo logramos oír. No sé si ve también mi pantalla. Sí me escuchan, perfecto. Oír, sí. Bueno, yo no tengo regreso, por alguna razón está fallando el audio, pero voy a iniciar. ¿Tú puedes presentar? ¿Quieres que yo presente? Como tú digas. Voy a presentar yo. Deme un segundo. Espero que ya lo estén viendo. Agradezco muchísimo a la Academia Mexicana Multidisciplinaria el haberme invitado a esta exposición. La exposición tiene muchísimo que ver con los esfuerzos que se están haciendo los investigadores para justo hacer planes de mitigación y contingencia para disminuir los efectos de carbono y obviamente reducir las gases de efecto invernadero. Entonces, vamos a empezar con una dinámica que voy a dar solamente unos 15 segundos. Nos gustaría saber de dónde se están conectando. Por favor, si pueden escanear el código QR. Y es simplemente una dinámica para romper un poquito esta inercia de la virtualidad y poder sentirnos un poco más cerca. Les voy a dar unos 10 segundos más y después vamos a ver de dónde nos están escuchando. ¿Vale? Muy bien, vamos a continuar. Muchas gracias. Ahorita vemos los resultados. Bien, ¿cuál es el contexto de lo que es el mercado de carbono en México? Como nosotros sabemos perfectamente, esto ya es muy conocido, tenemos a través de emisiones de gases de efecto invernadero, pues un problema de calentamiento global. Hay demasiadas teorías, algunas muy comprobadas, en relación a la cantidad de gases de efecto invernadero, entre ellos CO2, que son emitidos a través de todas nuestras acciones o actividades antropogénicas, nuestra alimentación, nuestra ropa, nuestra transportación, y que nos permite de alguna forma pues tener un problema o nos genera un problema muy importante con relación a nuestra temperatura global y también la concentración de gases de efecto invernadero, particularmente CO2. Bajo este contexto,
podemos tener dos diferentes emisiones de gases de efecto invernadero. Ustedes saben que tenemos actividades antropogénicas como la generación de la energía a través de energía eléctrica o incluso energía de calentamiento directo, que obviamente generan los 6 diferentes gases de efecto invernadero que están clasificados de acuerdo al protocolo de Kioto. Es importante que entendamos que una emisión directa es aquella que proviene de la fuente, que pueden o no estar controladas por alguna organización. Y una emisión indirecta resuelve operaciones concatenadas de una organización. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una producción directamente, tenemos dos emisiones. Cuando estamos manejando un coche, tenemos la producción de los combustibles que obviamente alimentan al automóvil y posteriormente la emisión que genera el propio automóvil. Lo mismo alcanza para la parte indirecta cuando tenemos un producto que al ser producido, ese producto, genera gases de efecto invernadero y durante la vida útil del producto, pues tiene otra contribución de gases de efecto invernadero. Entonces tenemos una emisión directa y una emisión indirecta. ¿Cuáles son un poco los antecedentes legales? Recuérdense que nuestro país es uno de los países que más tratados internacionales tiene y que hace su mejor esfuerzo por cumplirlos. A través de la ley del cambio climático, que apenas hace 10 años que fue emitida, publicada en el Diario Oficial de la Federación, se garantizó el derecho a un ambiente sano, regulando las acciones para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Hay acciones de mitigación directa y hay acciones de adaptación. Un ejemplo de una acción de adaptación es obviamente entender los atlas de riesgo, y estamos hablando de riesgo, por ejemplo, de inundación o zonas bajas inundables, y empezar a hacer un desarrollo urbano mucho más acorde a esa nueva situación que, de acuerdo a predicciones, simulaciones, podríamos tener hoy una tierra firme que probablemente en 30, 50 años pues, pueda tener algún problema de inundación. Esa es la diferencia entre lo que es la mitigación y la adaptación. No me quiero poner muy abogado, pero aquí en el artículo 2 precisamente se fundamenta esta iniciativa de los mercados de carbón y está a través del artículo número 2 de esta ley, que además sufrió una reforma en el 2018, donde adiciona también, junto con la ley de responsabilidad ambiental, pues varias penalidades muy directas para aquellas organizaciones que no logren controlar, implementar acciones de reducción. Entre los cambios de la 2018, obviamente incorpora las metas de acuerdo a diversos acuerdos, ¿no?, internacionales para pues, buscar la reducción de 2 grados centígrados con respecto a la media global de la temperatura mundial, ¿no? Y obviamente se formaron diferentes organismos que están relacionados con cada uno de estos acuerdos. Se establece, por ejemplo, el mandato de Naciones Unidas, a través del cual el Programa Nacional de Adaptación y Desarrollo del Sistema de Alertas Tempranas para reducir la vulnerabilidad social ante eventos de por ejemplo, tenemos un huracán, obviamente, un huracán no está relacionado directamente con el cambio climático, sin embargo, sí la adaptación de la respuesta a estos climas extremos, pues ahí es donde deberíamos estar más trabajando. Y parte de la reforma del 2018 es que se adiciona se establece una forma progresiva y gradual de un sistema de comercio de emisiones o mercado de carbón.
esto que se viene haciendo en Europa para promover la reducción de emisiones a un costo que pueda ser medible, reportable y verificable. Obviamente, sin vulnerar la competitividad de los sectores participantes. Es bien importante que destaquemos esta última parte de la ley del 2018 que especifica sin vulnerar la competitividad. ¿Qué significa? Nosotros sabemos que hay procesos muy eficientes, muy eficaces. Sin embargo, hay procesos en nuestro país que históricamente no se han modernizado, ¿no? Y hay, pues, uno muy conocido que es la parte de la zafra de Aspara para el azúcar, ¿no? En ese sector, obviamente, requiere inversión de infraestructura y de tecnología, pues debemos a través de este sistema, medir en una línea base para ellos y entonces a partir de esa línea base poder convertir o transformar esa industria en una industria mucho más sustentable. ¿Vale? Entonces, esa es lo que se destaca en la presentación. Voy a hacer una pequeña pausa para ver si podemos ver los resultados. No sé si tenemos los resultados de dónde nos estamos conectando. Bueno, le voy a continuar. Vamos a continuar con la presentación. No sé si me oye, maestro. ¿Sí me logra oír? Vamos a ver el marco legal que está relacionado directamente con esta ley. Y no los quiero aburrir, simplemente me gustaría que esta conversación quedara muy fundamentada en que no es un plan imposible de cumplir, que al final del día es algo necesario y que a partir del 2024 se está volviendo obligatorio para los sistemas de producción. El fundamento legal está desde la Constitución Política hasta el reglamento en materia de gases de efecto invernadero, y en la parte mercantil está desde la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y terminamos con la Ley Mercantil de la Ley de Mercado de Valores. Es bien importante que entendamos que hay sujetos obligados. A partir del 6 de junio de 2012 se publicó en la Ley General del Cambio Climático, que entró en vigor en octubre, que hay sujetos obligados a participar en este Registro Nacional de Emisiones. Es decir, tenemos los sujetos que rebasen 25,000 toneladas equivalentes de CO2. Y estamos hablando principalmente de los rubros de energía, industria, transporte, agropecuario, residuos, comercios y servicios. 25,000 toneladas no es mucho. Es decir, una mediana empresa manufacturera podría estar como sujeto obligado para que entre al Registro Nacional, que es un reporte de emisiones. Es decir, no necesariamente tienes que entrar al sistema de comercio de emisiones, pero sí tienes que reportar tus emisiones de gases de efecto invernadero. México, algunos datos, México emitió en el 2015, eso es bien importante, hay algunos datos que tardan en actualizarse. En diciembre del año pasado hubo una actualización de los datos de gases de efecto invernadero a través del REDSE, que es una base de datos y que la doctora Erika Alarcón tuvo la oportunidad de presentar una revisión, un análisis estadístico muy actualizado. Pero en el 2015 México emitió 683 millones de toneladas de dióxido. Estos inventarios, que son un instrumento público y que deberían de ser un inventario para los municipios, que al final del día son los que enfrentan las situaciones cuando hay problemas directamente con la sociedad, pues es un ejercicio para implementar acciones de mitigación.
Obviamente el gas relevante es el dióxido de carbono que tenemos del total, ¿no?, de estos carbonos equivalentes. Acuérdense que aquí lo que se mide son el carbono equivalente y ese 71% de CO2. Y es bien importante que lo comparemos, por ejemplo, con 1990, porque en 1990 teníamos 445,000, es decir, pues hubo un incremento hasta del 54% de la tasa. Les prometo que estamos trabajando con los datos del 2020 y la verdad, estamos casi exponenciales, es decir, tenemos otro más o menos 54%, 55%, y estamos alrededor de 800 millones cada año. Es bien importante entender dos cosas y me gustaría que lo resaltáramos. También se contabilizan 148 toneladas de carbono equivalente absorbidas, es decir, el balance neto al final lo podemos ir reduciendo con acciones de mitigación. El utilizar, el frenar la deforestación o el utilizar mucho más sustentablemente los bosques, reducir el consumo de algunos alimentos que contribuyen bastante, sí son parte del proceso de mitigación. Es un inventario igual del 2015, no quiero meterme mucho en esto, pero acuérdense que está disponible esta información a través del registro de emisiones y contaminantes, y entonces eso nos permitiría muchísimo continuar con este estudio. ¿Qué es un sistema de comercio de emisiones? Voy a hacer una pausa de 30 segundos porque no estoy tan seguro que nos estemos escuchando y viendo bien, así que voy a hacer una pausa de 30 segundos para asegurarme que realmente estamos bien. Yo no tengo retorno, no los escucho, entonces denme 30 segundos, por favor. Les prometo que terminamos en tiempo. Denme 30 segundos. Agradecemos su paciencia, una disculpa, nuestro conferencista está teniendo algunas dificultades técnicas que vamos a intentar solucionar, pero pues agradecemos mucho también que se mantengan conectados. Muchas gracias. También para comentarles que durante el transcurso de la ponencia, si tienen alguna pregunta o duda o comentario, lo pueden hacer a través del chat y al final yo le estaré dando lectura. ¿Me escuchan ya? ¿Podrían, por favor, confirmar que me están escuchando? Sí, oímos perfectamente, maestro. Gracias. Una disculpa. Así es esto de la virtualidad. Bueno, es un sistema de comercio de emisiones. El sistema de comercio de emisiones lo que está buscando es no caer directamente a un impuesto obligado. Es decir, la ley es muy clara y si tú tienes un límite máximo de emisión, tú deberías de estar pagando el excedente de contaminación. Vamos a ponerle ese nombre que al final del día todos sabemos que directamente todo contamina, pero hay ciertos límites normados internacionalmente. Entonces, lo que está buscando es el comercio de emisiones es que justo se llegue a un tope permitido y que todo lo que rebase en ese tope pueda comercializarse entre particulares. Es decir, yo tengo una emisión de 120 y mi tope es 100, entonces yo pongo disponible 20 para que aquellos que no tengan o que tengan espacio de emisión puedan buscar que se compren esos fondos, esos bonos de comercio, y que ese fondo debe de irse a los programas especiales para el cambio climático y programas de cambio climático en los estados. Es decir, no es que se esté permitiendo la contaminación. Lo que se está buscando es que este presupuesto, este etiquetado, esté dirigido y esté ejecutado
directamente en la parte de el comercio de emisiones. Entonces, eso es el comercio de emisiones. ¿Cuál es la diferencia entre el impuesto de carbono y el sistema de comercio de emisiones? Pues es justo esto, ¿no? El impuesto es que el gobierno establece un precio al carbono y proporciona certidumbre, es como un derecho, es un pago de derecho. Actualmente, todos pagamos el agua con la que hacemos el agua clarificada, purificada, las empresas pagan el agua y obviamente pues el agua no debería tener un precio, sin embargo ese dinero que tenemos ingresando al agua debería de regresarse para obras de tratamiento de aguas residuales, obras de infraestructura de contención para no estar pasando grandes periodos de sequía y estar siempre esperanzados al ciclo de la lluvia, pero no sucede esto. Lo que se está buscando con el sistema de comercio de emisiones es que todo lo que todo lo que se comercialice dentro de este sistema, pues justo vaya destinado a toda la parte de implementación, adaptación y control de cambio climático. Esa es la diferencia. Esta parte, el impuesto lo regula la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o lo regula el Estado. El Estado de Tamaulipas tiene un impuesto que implementó a partir del año pasado. Sin embargo, este sistema de comercio de emisiones son bonos que pueden ser utilizados para proyectos específicos, donde obviamente esos proyectos específicos deben de tener una justificación y un retorno desde el punto de vista de reducción de gases de efecto invernadero. No es algo nuevo, ya hay ejemplos internacionales en donde los sistemas de comercio de emisiones han sido muy exitosos. Particularmente en el 2017, toda la parte asiática y cierta parte de Europa, pues empezaron a través de, por ejemplo, en comercio de emisiones, 36 proyectos que de alguna forma han considerado una reducción bien significativa para de la emisión global, que todos los que reporten, acuérdense que hay una parte de reporte principalmente, todos los que reporten, pues entonces vamos incrementando en el balance general de materiales, por así decirlo, vamos incrementando la reducción o la parte de la emisión, ¿sale? Ese es un plan general, ¿no? De donde ya están implementados, toda esta parte está ya implementada, esos países están implementados. México está en programación, que es la parte que está con azul, está programado para estos años. Particularmente se empezó 2022, 2021 desde la preparación de las reglas del juego, 2021 finales con el asegurarnos que los datos que están en el reporte de emisiones y transferencias de contaminantes sean correctos, porque si no, empezaríamos mal con la línea base. Y obviamente esto que está en verde, pues son países que tienen implementado un impuesto de carbono. Es decir, pareciera que no, pero el mundo se está moviendo y se está moviendo donde más nos duele. A veces creemos que no, sin embargo, así es, ¿no? Esto lo está implementando Semarnat a través de, pues, o con base en la Ley General del Cambio Climático. Y bueno, lo que sí se está buscando es ejemplos exitosos. Por ejemplo, California, un estado de Estados Unidos, no todo Estados Unidos está subido directamente al sistema internacional de bonos de carbono. Sin embargo, California sí lo implementó. Los sectores que más están contribuyendo en este periodo número 1 es la industria del cemento, vidrio, hierro, acero, plomo, que es manufactura, química básica, química elemental. Y bueno, en el periodo número 2, que aquí es donde está realmente más la contribución, es los abastecedores de gas natural y obviamente la parte de hidrocarburos, ¿no? El mismo umbral, 25,000 toneladas de carbono equivalente como máximo,
y se distribuyó gratuitamente, que ahorita les voy a explicar eso, en un 6% del total de bonos estimado. Ese total de bonos estimado es con base en el registro de emisiones de transferencia y contaminantes, por eso es bien importante que la línea base esté bien, y luego un 1% que va hasta el 10% en periodos subsecuentes de subastas. Es decir, es cuando hablamos del primer ejemplo, en donde yo tengo 120 de emisión y solamente mi tope 100, entonces yo tengo que encontrar dónde acomodar esas 20 excedentes en el periodo de asignación gratuita, que para California pasó desde el 2019, y pues empezar a buscar subastas cuando estas ocurren, ¿no? Eso es lo mismo que vamos a hacer. ¿Quiénes participan en el sistema de comercio de emisiones? Participa obviamente las empresas reguladas, que son aquellas a las que se les monitorea, reportan y se verifican sus emisiones. En el sector industrial se tiene una entidad o un documento que se llama Cédula de Operaciones Anuales, en donde todas las actividades productivas deben reportar, hagan de cuenta como un balance global de entradas, salidas desde el punto de vista gaseoso, obviamente aguas residuales y transferencia de residuos peligrosos, de residuos de manejo especial y de residuos sólidos urbanos. ¿Quién más participa? Obviamente Semarnat, a través de establecer los límites de emisión, de asignar los derechos de emisión y monitorear el mercado. Es decir, seguramente vamos a tener, y no les extrañe que vamos a tener, y ojalá lo permitamos en este país, empresas europeas tratando de comprar carbono que empresas mexicanas no pueden reducir, ¿no? Y obviamente entidades o organizaciones privadas, no gubernamentales, que están implementando proyectos de mitigación y ojalá y implementen muchos en nuestra zona, en Tamaulipas. Creo que tenemos muchas áreas de oportunidad de tratamiento de aguas residuales y podemos decir, ¿qué tiene que ver tratamiento de aguas residuales con gases de efecto invernadero? Acuérdense que cuando perdemos el espejo de agua, también perdemos un gran buffer de control de temperatura. Entonces, entre más reduzcamos nuestros cuerpos de agua, también contribuimos con eso a el problema. No tanto de emisión, pero sí de implementación de compensación. Y esto es un diagrama, es un flujograma, pues, de cómo inicia desde el registro. En el Registro Nacional de Emisiones, si sobrepasas tu umbral, que en este caso son 25,000, pues sí, es un participante del sistema de comercios. Obviamente se recibe por parte de la autoridad un plan en donde tú, decreto, dices cuáles van a ser tus acciones de reducción o de abatimiento. Existe la compra, o todavía no existe, pero va a existir la compra o venta de excedentes, ¿no? A través de subastas controladas o a través de organismos internacionales y se monitorea y se tiene obviamente un cumplimiento, y esto va a ser anual, y si no se tiene un cumplimiento, pues entonces se tiene que volver a empezar a revisar cuáles son tus líneas base y cuál va a ser tu acciones de control y mitigación para poder acceder a más elementos. Si no sobrepasas el rural, simplemente no es un participante, sí, pero si realizas acciones de mitigación, entonces, si no eres un participante por emisión, sí puedes ser un participante por proveedor de compensación. Es decir, tú le contribuyes al balance de emisión de los que están sobrepasando el umbral de emisión. Eso es bien importante. Puedo decir, pues no, yo no tengo, yo no rebaso este nivel. Al contrario, yo genero acciones de mitigación certificadas en donde yo compruebo que tengo una reducción del 10-12% de mis emisiones globales. Bueno, pues ese 10 y 12%, tú decides si del 10 o 12, pues puedes ceder un porcentaje para que entre a este sistema de emisiones.
Bueno, hay una bibliografía bien importante para poder trabajar en esto. Simplemente quiero poner algunas pantallas, quiero mostrar unas pantallas para que aquellas personas pues tengan más información, ¿no? Obviamente, pues los gases que se reportan están directamente relacionados con lo que es el Registro Nacional de Emisiones. Y bueno, es una fuente del 2013 que necesitamos actualizar. Les digo que ya tenemos la emisión 2020, aunque estemos en 2022, les prometo que es el más actualizado. Y así es como se distribuía la generación de CO2 equivalente en México. Obviamente la generación de electricidad en nuestro país, si no reducimos la generación de electricidad con combustibles fósiles, pues lo vamos a mantener o incrementar. El transporte un 24.9%, y no solamente estamos hablando de transporte público o transporte de empresas, sino también estamos hablando de nuestro transporte y estamos hablando de cómo las ciudades administran su transporte de las personas, ¿no? La parte de industria pareciera que son los que más contribuyen, sin embargo, tienen un 23.2%, que es bien importante, pero también es bien importante que este sector seguramente va a empezar, o ya está empezando, lo está haciendo, a participar en iniciativas como lo es el mercado de carbono. Bueno, para fuentes fijas que se reporta, de acuerdo al artículo 14 del reglamento, pues las fuentes fijas es el resultado de las emisiones directas. Una emisión directa es lo que vemos en una chimenea, en una fuente de emisión, ¿no? Y el volumen anual consumido de cada tipo de combustible. Y obviamente hay varias formas de calcular o medir las emisiones directas. Para fuentes móviles, lo que contribuye al número que se reporta en la cédula de operaciones es el tipo de unidad, el número de unidad y el volumen de combustible y el tipo de que algunas unidades usan gas natural, algunas unidades usan gasolina y algunas usan combustible. Y para cada uno de estos tres que mencioné, pues el factor equivalente de carbono es diferente. Las metodologías que se utilizan pueden ser cálculos mediante factores de emisión, cálculos de balance de materiales y la medición directa, que es la que comúnmente usa la industria para, pues para tener muchísimo más claro su línea base de emisión. La medición directa se hace con organizaciones, laboratorios certificados y acreditados por la entidad mexicana de acreditación, pues de mediciones directas, y la verdad sí es algo que está muy, muy, muy importante. No me voy a detener muchísimo aquí porque creo que traigo el tiempo muy corto, bueno, tengo justo, pues, pero esto es más o menos cómo podemos hacer un cálculo de emisiones tanto para fuentes móviles. Estamos hablando de emisiones equivalentes de dióxido de carbono en toneladas. Obviamente, cuando hablamos de emisiones equivalentes, estamos hablando de conversionar o de convertir, perdón, algo que no es directamente gas natural o gasolina hasta que llegue a ser CO2 de acuerdo a su factor de emisión y su poder de calor. Bien. Hay algo con lo que empieza este mercado de emisiones, que es la asignación gratuita, que va a ser la asignación que se le va a dar a todos los que participen. Eso no va a tener ningún costo. Y la forma en que se va a hacer la línea base es la información que tú has tenido en los últimos 5 años de emisión directa o calculada, que a nivel internacional se llama grandfathering, y de alguna forma es todo tu historial. Es decir, yo llego con mi historial y digo, esto es mi número de emisión durante los últimos 5 años, y entonces se te asignan bonos para que tú completes, ajustes o incluso los pongas a la venta. También es la parte de benchmarking, y esto
¿Qué quiere decir? La diferencia entre llegar con tus 5 años y decir, esto es lo que yo he metido en mis 5 años, y llegar con un benchmarking, es decir, todo el sector de plásticos, ¿no? Todo el sector de plásticos tiene una emisión promedio de tanto. Si las empresas están de acuerdo, entonces dices, ok, me quedo con ese número. Si yo no estoy de acuerdo porque soy un plástico muy específico, entonces me voy a esta asignación, que es grandfathering, que yo recomendaría que siempre trabajemos con esto, porque estás hablando de tu propia organización y no de un sector en donde quizá haya diferencias de tecnología, de administración de personal, incluso pues de historia del equipo que estás con el que estás operando. Pero esas son las dos formas con las que tú. Con respecto un poco gráfico, ¿no? Si tú tienes, lo que decía, ¿no? Si tú tienes 100 y emites 90, entonces tú tienes 10 créditos que puedes venderle a un precio que en México todavía no está asignado, ¿no? A alguien que tiene 200 y que obviamente pues emite como límite, tiene 200 y que emite 215. Entonces, esta segunda organización, en lugar de trabajar con 15 para proyectos que generan compensación, trabajaría solamente con 5 y uno de los créditos, uno de los 5, equivale a una tonelada de carbono. Es un crédito de compensación. Es un ejemplo muy sencillo para que podamos entender cómo va a operar. La asignación todavía no se hace, apenas se está trabajando en el grandfathering, en el benchmarking, que es con el que se está moviendo ahorita. Se está moviendo bien, realmente los sectores productivos están muy interesados en que esto jale muy bien, porque sabemos que pues es la sustentabilidad operativa, ¿no? Una vez que se asignan los derechos, tú tienes una línea base gratuita con base en tu producción o tu grandfathering, y la otra, si necesitas más, como es el caso de este ejemplo, que tiene un tope de 200, pero emite 215, es decir, le faltan 15. Entonces tendrías que irte a subasta, en donde siempre debe haber un tercero que regule, que verifique, supervise esos 15 que se están comprando o esos 10 que se están comprando, para que justo ese dinero, este capital que ingresa, pues se vaya a proyectos de compensación. Es decir, no de infraestructura, no para otras cosas, porque no voy a hablar de política en esta presentación, pero sí que sea de crédito de compensación. Y el crédito de compensación es un instrumento emitido por Semarnat que representa la reducción o absorción de 1 tonelada de CO2. Es decir, cada crédito representa la reducción, no la compensación, la reducción de 1 tonelada. ¿Por qué es bien importante que entendamos esto? Los que traemos mucho tiempo de background de medio ambiente y conocemos, por ejemplo, la norma 001 de emisiones de descargas, sabemos que este crédito, ese dinero que se paga como pago de derechos a la Comisión Nacional del Agua, por ejemplo, pues no termina en donde debe terminar, que son las plantas de tratamiento de aguas residuales, porque desde 1996 a la fecha que fue emitida la norma 001, pues no deberíamos de tener tan solo el 23% de tratamiento de aguas en nuestro país, deberíamos de tener el 100%, porque hemos pagado, o se ha pagado ese derecho. Entonces, la confianza de sacarlo directamente, sacarlo de el flujo normal de contribuciones es la diferencia, y yo creo que realmente sí va a ser muy importante. Obviamente que el diagrama de operación, para que funcione, hay que sacarlo de la autoridad, no porque ellos quieran que así sea, sino porque así es como funciona a nivel global. Y obviamente pues va a haber un tercero negociador para que todos esos excedentes que se van a comprar, que se van a distribuir, pues terminen en donde deben de terminar. Este es un aviso en donde ya
del 2020, todos sabemos que debemos estar trabajando en eso. Y voy a hacer un pequeño resumen. Entiendo que tengo solamente 2 minutos y entramos a 15 minutos. Entiendo también de preguntas. Entonces, el sistema de comercio de emisiones es un instrumento de mercado para reducir los gases de efecto invernadero. En verdad, debemos de entenderlo así. Si empezamos a pensar que es un sistema recaudatorio, que es un sistema que se puede ir a otro lugar, entonces el sistema no va a funcionar bien. El sistema mexicano cubre solamente las emisiones directas de CO2 provenientes de fuentes fijas. Todavía falta cubrir las emisiones de la parte de indirectos, que es decir, la vida útil de un producto, el monitoreo, obviamente la medición del control no está considerado en esta primera fase. Los sectores cubiertos principalmente son los sectores de energía y la industria, y pues como empresa regulada, algunas de las responsabilidades son obviamente generar este benchmark y entregar los derechos a tiempo de emisión para que se les pueda asignar los créditos de emisión. El programa de prueba comenzó en enero del 2020 y termina en diciembre de 2022, dando inicio a la fase operativa en 2023. Es decir, para 2023, enero primero, debemos de estar todos bien seguros, todos los que están participando por obligación, debemos estar bien seguros de cuánto tengo, cuánto me falta o cuánto me sobra. Las emisiones se deben de verificar y reportar anualmente a más tardar el 30 de junio. Muy similar a lo que hacemos con las operaciones anuales, que eso ocurre también en esos periodos. El periodo de cumplimiento termina el 31 de diciembre de cada año, es decir, pues así como una fecha de reportes del 1 al 31 de cada año anterior. Y en caso de no cumplir con la entrega de derechos de emisiones, se sancionará pues porque como tú no los usaste, como tú no no hiciste proyectos de mitigación con esos fondos, entonces pues se crea una penalidad que ahorita no ha quedado muy claro de transparencia. Y el único instrumento existente que interactúa con el sistema de comercio de emisiones es el registro de emisiones, el registro nacional de emisiones. Es decir, este registro nacional de emisiones debe estar al 100 para que entonces todos los que hayan o no reportado, y creo que esto es un acto de buena fe y de cara limpia, es decir, no me avergüenzo porque alguien pudo no haber subido todo lo que reporta, pues este es el momento para ponerte en orden, porque si tú, por alguna razón, por alguna omisión, no decías que emitías tanto, pues entonces tú te vas a quedar corto en el sistema de comercio de emisiones y todo eso es dinero. Los datos de emisión de calidad son críticos para el éxito, es decir, los datos que están subidos ahí, ya lo recalco, deben de estar pues bien avalados por entidades de monitoreo. Debe haber un plan de monitoreo voluntario que realmente ya se hace, y el reporte anual de emisiones verificado por un tercero, que también ya lo estamos haciendo. Estos 3 puntos no le agregan. Estos son recursos adicionales para quien quiera tener más información. La presentación la tiene la academia, que otra vez agradezco muchísimo la invitación a la doctora Rebeca y a su extraordinario grupo de contribuidores, incluidos colegas. Y bueno, mis datos están en el QR para lo que pueda. Voy a regresar con el moderador porque me comentó que tiene los resultados un poquito para cumplir y honrar la presentación. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Hilario. Y pues bueno, compartí por ahí en el chat de la sala una liga para participar en una encuesta cuyos resultados, si ya tuvieron la oportunidad de participar, voy a presentar ahora para complementar la ponencia de nuestro querido conferencista. Entonces me voy a permitir compartir mi pantalla para que él pueda observar los resultados. Okay. Estos son los resultados de la encuesta
realizada el día de hoy. No sé si tenga algún comentario, maestro Hilario. Tiene el micrófono apagado. Gracias. Listo. Es una tarea pendiente de todos los profesionistas de este país y no necesariamente es un regañón, simplemente creo que los temas bien importantes de nuestro país sí es importante que aprendamos este tipo de regulación porque eso nos permite ser más exigentes como ciudadanos, como maestros, como ustedes como investigadores. Entonces, sí, es cierto, la regulación es aburrida y de mucha letra, pero qué bueno que este tipo de conversaciones nos permita despejar y tener claro que este país, México, tiene las mejores leyes del mundo. La verdad, hay que aprender a exigir que se cumplan. Gracias. Muchas gracias, maestro. Por aquí tengo una pregunta. Tenemos todavía un periodo para preguntas y respuestas. Creo que hay tiempo. Es el doctor Felipe Caballero. Dice, se ha hablado de especulación con los bonos de carbono. ¿Qué podría decirnos al respecto? ¿Cuál es su opinión? Sí, un saludo al doctor Caballero, un destacado investigador del CICATA. Pues bueno, la especulación en países latinos siempre va a existir. Afortunadamente, les puedo asegurar que hay un buen sistema para que arranque operativamente bien ese sistema de carbón. ¿Dónde puede caer la especulación? Y ahí es donde nosotros debemos de regularlo, en los terceros. Es decir, si el excedente de carbón me va a generar 10 millones de pesos y estos 10 millones de pesos se le asigna a un tercero para que haga un proyecto de mitigación como pudiera ser una resiembra de mangue en la Laguna Madre, pues debemos de estar bien atentos a que eso se dé. No debemos de temer al mercado de carbonos. Yo lo veo un poquito más transparente a cuando directamente se va a un impuesto que tiene una etiqueta que desafortunadamente después, por muchas necesidades que tiene este país, como la salud, la alimentación y la educación, dejamos al medio ambiente en cuarto punto, ¿no? Entonces, desde mi experiencia, creo que esta especulación la podemos ir reduciendo una vez que opere y qué bueno que estamos aquí escuchando esto para en su momento poder opinar en diversos foros y también vigilar que estos proyectos se lleven a cabo correctamente. Gracias. Muchas gracias, maestro Hilario. Si no hay alguna otra pregunta o comentario, yo quisiera cerrar con una pregunta. Eh, ¿Qué puede hacer la academia, las instituciones universitarias, hablando desde el punto de vista también de investigación, al respecto de este tema en específico? Porque podríamos pensarlo, visualizarlo, que está muy enfocado pues a la parte empresarial, industrial o alguna cuestión que esté directamente relacionada con la generación de emisiones y que obviamente pueda gestionar bonos de carbono o este tipo de pues, regulaciones ambientales, pero ¿cómo puede la academia, cómo puede la parte académica, las instituciones universitarias, apoyar o aportar o desarrollar también esta gestión? Sí, interesantísima pregunta y creo que justo es convertirnos en esos terceros para generar, todos ustedes, y lo sé porque he seguido la academia y conozco a muchos participantes, han estado trabajando en proyectos de reducción y emisión de gases de efecto invernadero. Creo que es la oportunidad para que nos convirtamos en terceros como instituciones, ¿no? El Tecnológico, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el CICATA a través del Politécnico, y que seamos esos terceros para poner en marcha realmente con gente muy ética y preparada como son todos ustedes, y que empecemos a jalar esos bonos para el trabajo cristalización de las investigaciones que han llevado a cabo durante muchos años. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Obviamente, seguir investigando.
Justo el TEC de Madero acaba de mostrar una investigación sobre el uso del sargassum, que es, pues ya sabemos que es un problema. Es un problema per se, o sea, por él mismo es un problema porque representa muchos cambios al ecosistema de donde llega, pero también hay que entender de dónde está saliendo. Es decir, cuáles son los factores que están detonando esta sobrepoblación de sargazo. Y justo esa parte lo podemos capitalizar a través de los excedentes y de proyectos de bonos de carbono, y obviamente pues van a estar vigilados, o sea, las instituciones de investigación, como siempre, vamos a estar vigilados, y pues nuestra contribución va a ser más cristalizada, ¿no? O más palpable. Pues muchas gracias, maestro. También imagino que debe haber ciertos pues programas o estímulos que estén enfocados precisamente en el desarrollo de investigación y de proyectos pues relacionados indirecta o directamente a la gestión de los bonos de carbono, pero pues sí, es una cuestión en la que debemos ser actores y no solamente pues espectadores. Y pues le agradezco mucho su participación y le cedo la palabra a la doctora Rebeca Silva Rodrigo, presidenta de la Academia Mexicana Multidisciplinaria, para que haga entrega del reconocimiento a nuestro querido expositor. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Hilario Martínez. Un gusto tenerte aquí apoyándonos y haciendo conciencia, que eso es muy importante, y estos foros, por eso es la relevancia, ¿no? Porque hemos tenido ayer y hoy que tenemos que tener esa conciencia en lo que estamos haciendo. Así es, muchas gracias, doctora, por tu invitación. Sí, y lo que debemos hacer. Ok, me voy a permitir leer el reconocimiento que le otorga la Academia Mexicana Multidisciplinaria AC. Otorga el reconocimiento al doctor Hilario Rafael Martínez Flores por su brillante participación con la conferencia magistral titulada Mercado de Carbono en México, durante los trabajos del 14º Congreso Internacional de la Academia Mexicana Multidisciplinaria AC, celebrado del 1 al 3 de junio del 2022. Como lema, la investigación científica y tecnológica impulsando el desarrollo económico y la competitividad. Tampico, Tamaulipas, a 2 de junio del 2022, y firma una servidora, Rebeca Silva Rodrigo, presidenta de la Academia Mexicana Multidisciplinaria. Pues gracias. Muchas felicidades, un abrazo y bravo. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Como siempre, desplegando ejemplo de logística y de organización y de excelencia. La verdad, muchas gracias. Me sentí siempre muy cobijado. Muchas gracias, compañero moderador. Una disculpa, no estaba, porque el audio me falló, pero creo que sacamos la conferencia, la plática bastante bien, y yo agradezco muchísimo todo el apoyo. Gracias a ti. Muchas gracias, doctora Rebeca. Muchas gracias también, maestro Hilario. Y pues bueno, son cuestiones que pasan en los eventos en vivo, pero estamos más que preparados también para sacarlos adelante. Pues agradecemos mucho su participación y también la presencia y participación de todos nuestros colaboradores y asistentes a este 14º Congreso Internacional de la Academia Mexicana Multidisciplinaria. Solamente pues como anuncios, recuerden que vamos a pasar a nuestro periodo de comida y de descanso, y los esperamos nuevamente a las 4 de la tarde para continuar con las actividades que son las sesiones de cartel en las salas virtuales 1 y 2. Posteriormente, pues el día de mañana, también aprovechando que estamos la mayoría en esta conferencia, pues este es el horario con el que vamos a finalizar los trabajos de este 14º Congreso Internacional. Desde las 9 de la mañana tendremos ponencias orales, a las 10 tendremos nuestra última conferencia magistral, el rol de la resiliencia en el proceso de adaptación. Posteriormente, de 11:20 a 1:20, continuaremos con las ponencias orales, y nuestra ceremonia de clausura se realizará a la 1:30 en esta sala virtual número 1. El día de ayer fue la primera sesión del taller. Tuvimos por ahí algunas complicaciones también con la conexión, pero estaba estipulado tener 2 sesiones de los trabajos del taller para este congreso, y la sesión final
se va a llevar el día viernes, el día de mañana, 3 de junio, igual en esta sala virtual número 1 a partir de las 3 de la tarde. Como recordatorio, pues hay que enviar un correo electrónico al correo de la Academia Mexicana Multidisciplinaria que aparece en su pantalla para realizar la inscripción. Y pues nuevamente recordando que el taller lleva por título Estrategia para publicar con éxito en revistas científicas indizadas en JCR, impartido por el doctor Manuel Antonio Ramos Murillo. Y el día de mañana, durante la realización de este taller, pues tendrán oportunidad de externar sus dudas, comentarios o incluso pedir alguna colaboración con el doctor Ramos Murillo. La plática de ayer estuvo muy amena, muy abierta y sobre todo contando con toda la experiencia del doctor en el ámbito de la publicación en revistas a nivel internacional. Así que pues los esperamos también en el taller a las 3 de la tarde el día de mañana viernes. Por lo pronto pues nos vamos a comer. Todos tengan una muy bonita tarde y un muy buen provecho. Y nos vemos entonces a las 4 de la tarde en las salas virtuales 1 y 2 para continuar con nuestras ponencias en cartel. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Buen provecho. Hasta luego. Hasta luego.